Mano dura y ultimátum de la Fiscalía a los camioneros. Decomisarán los vehículos y tractomulas que están obstruyendo las vías del país. El paro camionero continúa. Los transportadores de carga dijeron no a la propuesta del gobierno para levantar esta inmovilización. Con un cacerolazo, los dutamenses rechazaron el toque de queda de manera indefinida del municipio. Están militarizados sus vías y el casco urbano. Medidas como remoción de vehículos, multas y hasta extinción de dominios se tomaron en Antioquia con el respaldo de la presidencia para conjurar los efectos del paro camionero. Ejército custodia vía Bogotá-Villavicencio tras orden presidencial por paro camionero. Ex vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros denuncia que Pedro Aguilar, promotor del paro, es el principal cabecilla del cartel de la chatarrización en Colombia. La Fiscalía General adelanta 13 investigaciones en contra del presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar. Consejo Gremial reporta pérdidas multimillonarias como consecuencia del paro camionero y alerta sobre las implicaciones en materia de empleo. Inyección de recursos para el sector salud con la ley de fortalecimiento institucional. Todo sobre el partidazo de esta noche entre Nacional y Sao Paulo por la Copa. Cali no levanta cabeza. Apenas pudo empatarle a Equidad como local. Santa Fe enfrenta al Bucaramanga en Bogotá. Falcao resucita. Hoy logra marcar 2 goles con el Mónaco ante Sporting. Otro inexplicable descuido de Nairo. Froome se le escapa y aumenta ventaja. Tras el descubrimiento del mosaico de un ángel en la Basílica de la Natividad en Belén, hoy quisimos indagar sobre la existencia de estos seres espirituales. Al final de la emisión los espero desde el Museo Santa Clara. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un accidente aplaza el plebiscito. Será votado el lunes. 2. Una historia ejemplar, de mensajero a viceministro. 3. ¿Cobro o no cobro de la libreta militar divide a la Corte? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las autoridades anunciaron mano dura contra los camioneros que bloqueen las vías y promuevan actos violentos en medio del paro. Esta noche en la Casa de Nariño se adelantó una reunión de alto nivel en la que se adoptaron medidas para evitar alteraciones del orden público. Francis Sepúlveda, buenas noches. ¿Cuáles son estas medidas? María Andrea, muy buenas noches. Una reunión de 3 horas aquí en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Comercio, el ministro de Transporte, el ministro de Defensa y varias autoridades como la Policía y la Fiscalía, donde analizaron precisamente ese seguimiento al paro camionero que cumple ya 37 días. El fiscal general Jorge Perdomo ha dicho que ha dado instrucciones a los fiscales regionales para que avancen en esas investigaciones a esas personas que dicen o se llaman líderes camioneros y que están incentivando precisamente esos actos violentos. También dijo que han encontrado cómo algunos de esos líderes están siendo cuestionados y tienen evidencias de la Fiscalía que estarían participando presuntamente de ese cartel de la chatarrización. En Casa de Nariño, el presidente Santos realizó una reunión de seguimiento con varios ministros, policía y fiscal general, quien precisamente dijo que esta no es una protesta social ni pacífica, sino actos de ilegalidad donde personas están cometiendo delitos. A partir de mañana se decomisen todas las carros y tractomulas que estén bloqueando las carreteras. ¿Por qué? Porque el bloqueo de carreteras de la forma violenta como se está haciendo es un delito autónomo consagrado en el Código Penal colombiano, y al ser utilizada la tractomula o el camión para cometer ese delito, es claro entonces que esa tractomula o ese camión puede ser objeto de comiso, es decir, será extinguida su propiedad. Además dio instrucciones a los fiscales regionales para que avancen en las investigaciones de los líderes que están usando la protesta para generar violencia. Vamos en más de 60 personas judicializadas, sino que estamos haciendo una investigación para determinar quiénes son los responsables de estas protestas. Estamos investigando en este momento 6 líderes nacionales y 15 líderes regionales. El gobernador de Nariño, uno de los departamentos más afectados con el paro camionero, precisamente explicó la situación compleja. En 3 puntos vitales. Primero, el tema de combustible. Segundo, el tema de medicamentos. Esto implica incluso oxígeno. Y tercero, el tema de alimentos. El gobernador, quien participó en esta reunión,
también hizo un llamado a que persista el diálogo para llegar a una solución. Y precisamente hace unos minutos el presidente Santos nos dijo que mañana, en horas de la mañana, va a dar una declaración aquí en la Casa de Nariño sobre ese seguimiento al paro camionero y también sobre esas posibles medidas que también va a dar al respecto. Desde la Casa de Nariño, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, pero conozcamos qué dicen los promotores del paro camionero sobre las propuestas y advertencias del gobierno. En el Ministerio de Transporte está Lorena Granados. Lorena, buenas noches. ¿Hay alguna respuesta? Buenas noches, María Andrea. Pues aquí en el Ministerio de Transporte nos quedamos esperando la llegada de los negociadores de los transportadores de carga, quienes traían la respuesta al ministro de Transporte, a la propuesta que le hicieron hoy a los camioneros, pero no llegaron. Incluso Monseñor Luis Alfonso Castro, quien desde hoy participaba como mediador en esta negociación, pues llegó al ministerio y no se encontraba ninguna de las partes. También conocimos que los transportadores de carga no aceptaron la propuesta que les hizo el ministro de Transporte hoy. Dicen que no da solución a sus peticiones. No asiste. Los anhelos del sector transportador y no asiste ninguno de los puntos que el sector transportador ha pedido. Este documento parece que nos lo hubiesen entregado hace 20 días, porque ya tenemos uno muy similar a este. Antes, por lo contrario, este tiene retrocesos. No vemos, bajo esa circunstancia, la voluntad del gobierno de negociar con nosotros, porque estos documentos así lo muestran. Las grandes diferencias entre los camioneros y el gobierno nacional radican principalmente en la tarifa que les pagan a los camioneros por movilizar la carga por el país y además en el esquema de chatarrización. ¿Por qué los camioneros están en paro y cuáles son las grandes diferencias con el gobierno? Los camioneros piden el reconocimiento de los costos operativos con aumento del 40% en el pago por movilizar la carga en todas las rutas del país. Mientras que el gobierno les propone actualizar el sistema de costos, incluido combustibles y peajes, entre otros, además de intervenir 38 rutas, aumentando el 8,5% las tarifas que les pagan por movilizar la carga. Los camioneros y el propio ministerio reconocen que el sistema de costos eficientes está desactualizado. Según el sistema, por movilizar una tonelada de carga de Buenaventura a Bogotá, se debe pagar al camionero 87.674 pesos por tonelada, pero los transportadores aspiran a un pago mínimo de 115.000 pesos en esa ruta. De Barranquilla a Bogotá, el sistema de costos dice que debe pagarse por tonelada 139.371 pesos. Los camioneros dicen que reciben 125.000 pesos y que aspiran a por lo menos 175.000 pesos. En la ruta Barranquilla-Medellín, la tonelada en el sistema dice que debe pagarse a 100.131 pesos, pero reciben 98.000 pesos y ellos esperan que sea pagado a 116.000 pesos. Los camioneros aseguran que se debe mantener el esquema del 1 a 1, es decir, se chatarriza un vehículo para poder matricular otro nuevo y modernizar el parque automotor. El gobierno, por su parte, propone mantener el 1 a 1, pero además señala que garantizará 800.000 millones de pesos a 2018 y se enfocará en los pequeños transportadores para que se modernicen. Es así como en el pago de fletes y en la chatarrización están las mayores diferencias entre camioneros y gobierno. Esta es toda la información desde el Ministerio de Transporte. Lorena Granados, CMI La Noticia. Pues Lorena, en Boyacá es donde más se siente el paro camionero. En Tunja se suspendieron las clases. En Duitama las autoridades ordenaron toque de queda para evitar nuevos desórdenes. Sin embargo, la medida fue desobedecida. María Camila Orozco, en Duitama, buenas noches. ¿Situación a esta hora? ¿Qué tal? Buenas noches, los saludo desde la Plaza de los Libertadores en Duitama, donde a esta hora con un cacerolazo se desconoce la orden de toque de queda de manera indefinida hasta tanto se restablezca la situación de orden público. Desde este punto, los camioneros han enviado un mensaje contundente al presidente Santos asegurándole que sin diálogo el paro en el país será de manera indefinida. El gobierno no nos puede encerrar en nuestras casas, tenemos el derecho a la protesta. Creándole falsas expectativas al pueblo, diciendo mentiras como lo que sucedió el día de ayer. Mataron a una persona inocente.
El toque de queda fue decretado por los desmanes de los transportadores y habitantes que semidestruyeron la fachada de la alcaldía. El toque de queda va de 6 de la tarde a 6 de la mañana y hasta nueva orden, hasta que restablezcamos con la ayuda de Dios y con la ayuda del gobierno nacional la situación inminente de riesgo en que estamos con este paro camionero. Las vías permanecen bloqueadas y el paro será indefinido. El paro es hasta que nos escuchen realmente lo que está haciendo el gobierno con los transportadores. Entre tanto, los pasajeros también han sufrido por el paro camionero. El terminal de transporte se encuentra totalmente cerrado, lo que ha generado contratiempos en los viajeros. En Duitama ya se empieza a sentir el desabastecimiento en alimentos por el paro camionero. Dentro del terminal, ayer hacia las 10 de la mañana nos desalojaron y el buen corazón de las personas nos alojaron anoche pues cómodamente. Está escaseando mucho la leche, sobre todo ya ayer porque encontramos promoción de leche, alcanzamos a conseguir la leche en bolsa, eso fue lo que alcanzamos a conseguir. Azúcar no hay, panela no hay, las cosas ya están muy costosas, mora, fruta, todo lo que sea fruta está supremamente costoso. Se espera entonces que esta noche sea reabierta la vía Duitama-Bogotá. Entre tanto, los habitantes de este municipio le piden a las autoridades la captura del integrante del SMAT que habría causado la muerte a un hombre en hechos confusos. Por lo pronto, esta es toda la información desde el centro de Boyacá. Me despido, sigan ustedes con más información. María Camila Orozco, CMI La Noticia. María Camila, gracias. Y en Antioquia las autoridades anunciaron medidas excepcionales para mantener el orden en el departamento por el paro camionero. Hoy un vehículo fue incinerado cerca a Tarazá. Un tractocamión que se dirigía hacia la costa atlántica desde Medellín fue incinerado en el municipio de Tarazá. Los campesinos están botando leche y productos agrícolas. La gasolina escasea. Ante toda esta situación, luego de un consejo de seguridad conjunto de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, se tomaron medidas que se implementan a partir de este jueves a las 6 de la mañana. Las fuerzas de seguridad del Estado iniciarán la remoción de los vehículos que se concentren a perturbar el orden y la movilidad ciudadana. Los vehículos serán llevados a parqueaderos oficiales y serán multados y sancionados de acuerdo con la ley. Los propietarios de los vehículos deberán responder penalmente por los bloqueos. En los casos que se permita, se aplicará la ley de extinción de dominio para los vehículos que lo ameriten. Las medidas tomadas por la Gobernación cuentan con el respaldo de la Presidencia de la República y serán evaluadas para implementarse en el resto del país. Hombres del Ejército y de la Policía custodian la vía Bogotá-Villavicencio. Además, se hace acompañamiento a las caravanas de camiones que no participan del paro. En la vía Bogotá-Villavicencio, tropas de la 7ª Brigada del Ejército y de la Brigada 13 custodian los 90 kilómetros tras la orden presidencial debido al paro camionero que completa 37 días. Estamos realizando esta coordinación con el Ejército Nacional. Ellos se ubican en unos puntos bastante principales de la vía y nosotros respondemos por lo que es por el desplazamiento por a lo largo de lo que es el eje vial que corresponde Villavicencio-Bogotá. Más de 2.000 soldados hacen presencia en varios lugares de la vía, mientras la policía custodia las caravanas. Los camioneros realizan marchas en el sector de Pipiral y manifestaron que permanecerán hasta que el gobierno solucione sus problemáticas. En Cali, el empresario José Antonio Montealegre realizó una serie de denuncias contra el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar. José Montealegre fue el vicepresidente nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros. Trabajó al lado de Pedro Aguilar cerca de 25 años. Denuncia que Aguilar es el principal cabecilla del cartel de la chatarrización en Colombia. Su modus operandi consistía en ofrecerle 5 millones de pesos a cada uno de los camioneros por sus vehículos, aduciendo que el gobierno no realizaría más el procedimiento. Por una chatarrización el gobierno da 35 millones de pesos, en este momento creo que está en 40 y pico. Entonces él con engaños llevaba al camionero a entregar su carrito por 5 o 6 millones de pesos porque no tenía acceso a la chatarrización. Asegura el ex socio de Pedro Aguilar que el hombre que promueve el paro camionero lo mandó a asesinar por todo lo que él sabe. Sin embargo, fue el propio sicario quien le advirtió que Aguilar quería acabar con su vida. Y ese hijo de tantas hay que matarlo, y ese hijo de tantas dijo esto. Entonces él se cabrió. Además, según Montealegre, los vehículos que Aguilar llevaba para el proceso de chatarrización eran desguazados y vendidos por partes antes de finalizar el proceso. Lo entregan totalmente desvalijado y como muchos camioneros han llegado a decirme, los carros
de uno tienen que llegar andando y los de Pedro Aguilar llegan en grúa. Según Montealegre, actualmente Pedro Aguilar puede tener cerca de 100 carros listos para chatarrización y trabajando tiene por lo menos 20 tractomulas. Hoy se conoció que la Fiscalía adelanta 13 investigaciones en contra de Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. El principal proceso tiene que ver con la chatarrización de vehículos. Pedro Aguilar enfrenta 13 investigaciones ante la Fiscalía por delitos como amenazas, constreñimiento, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, falsedad en documento y peculado, los dos últimos relacionados con el proceso penal por el caso del cartel de la chatarrización de vehículos. Por orden del fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo, las investigaciones se tendrán que trasladar a Bogotá. Las seccionales que tendrán que enviar las investigaciones en contra de Pedro Aguilar al nivel central de la Fiscalía son Cali, Bogotá, Villavicencio, Magdalena y Cundinamarca. Dentro de las investigaciones también se encuentra la anunciada por el fiscal general encargado Jorge Perdomo en contra de Pedro Aguilar y 5 promotores más del paro, además de posible tercero responsable del accidente del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. El vicepresidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez, advirtió que muchas empresas tendrán que enviar a vacaciones al personal por falta de materia prima que resulta imposible movilizar por el paro camionero. A través de un comunicado, el Consejo Gremial ratificó su respaldo al Gobierno Nacional frente a las medidas que se vienen adoptando por el paro camionero. Sin embargo, sostiene que las implicaciones para el aparato productivo es preocupante al tenerse efectos negativos en materia laboral. En la medida que los inventarios están altos, las plantas tienen que pararse. El sector de la infraestructura mostró su preocupación por los bloqueos en las diferentes vías del país, ya que están afectando el desarrollo de las obras, tanto aeroportuarias como viales, a falta de cemento para su ejecución. La vía Bogotá-Villavicencio es una vía que consume, las obras de esa vía consumen cerca de 500 toneladas diarias de cemento. Las centrales de abastos ya reportan escasez y la mayoría de los productos presentan altos precios. Es preocupante porque si los productores no pueden vender sus cosechas, ¿cómo hacen para seguir trabajando? El sur del país ya sufre escasez de combustible. Al no haber un suministro de combustible normal, no pararían solo los camiones, si los carros particulares, el transporte público. Se hace un llamado a los transportadores para que opten por la vía del diálogo. Entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento Institucional del Sector Salud, que brinda más recursos y entrega más mecanismos de control sobre las EPS, IPS, hospitales públicos, médicos y residentes. Nueva ley que inyecta recursos económicos al sector salud, parte financiera, nuevos recursos para financiar el no POS del régimen subsidiado. Saneamiento de pasivos y cuentas, qué se debe y cuánto se debe. Con los recursos de las regalías se podrían capitalizar EPS propiedad de Antioquia, Bogotá y Casanare. También se modifica la orden de prelación de créditos cuando la EPS entra en liquidación y esas deudas reconocidas de IPS pasan de un quinto lugar a un segundo lugar. Liquidez y flujo de recursos. Se simplifica el trámite de pago de recursos para proveedores. Buen gobierno sectorial. El presidente, gobernador o alcalde nombran por 4 años a los gerentes de hospitales. Asimismo, habrá más recursos para financiar médicos especialistas. Herramientas de inspección, vigilancia y control. Las EPS no podrán vender sus bienes antes de ser liquidadas y los ciudadanos podrán conocer en qué va su queja impuesta ante la Supersalud. Una ley que para el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es una solución parcial. Los trámites de licencias de conducir y matrículas de carros, entre otros, que se realizan ante el Registro Único de Tránsito, suben de precio. Así lo señala la Resolución 2796 de 2016, que fija un aumento del 15% en la expedición de la licencia de tránsito, el examen para obtenerla y las matrículas de los vehículos. También suben los precios de trámites como blindaje de vehículos y desmonte del mismo, además del traspaso de propiedad y la conversión a gas, entre otros. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,42% a 1.325 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió con una valorización de 7,82% a 9.650 pesos. Preferencial Corficolombiana fue la acción que más cayó con una pérdida de 5,11% a 30.840 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Da Vivienda al movilizar más de 131.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día.
en CMI. Representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.936 pesos con 53 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.236 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47 centavos. El azúcar se transó en 19,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 12 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. Colombia está incluida dentro de la gira de reencuentro de la legendaria banda del rock and roll Guns N' Roses. Después de comerciales, detalles del concierto y los espero desde el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá, que funcionó como templo religioso hasta la década de los 60 y desde 1983 funciona como museo, albergando una importante colección de arte religioso. Y es que hoy vamos a hablar de arte religioso a propósito del hallazgo que se hizo en la Basílica de la Natividad, la iglesia que fue erigida en el lugar en donde presuntamente nació Jesucristo. Fue hallado el mosaico de un ángel, una figura que desde los inicios de la cristiandad hasta nuestros días tiene gran importancia. 900 años permaneció oculto este ángel y ha salido a la luz luego del proceso de restauración que desde 2013 se adelanta en la Basílica de la Natividad en Belén. Lo que ocurre es que el mosaico, al estar cubierto durante tantos años por una gruesa capa de yeso, la misma capa lo que hizo fue protegerlo. Pero, ¿cuál es el origen de la figura del ángel? El ángel es una iconografía muy antigua, de hecho deriva de los antiguos cultos de Egipto y de lo que se llamaba la media luna fértil de Mesopotamia, y es recobrada después por el cristianismo. Bíblicamente, los ángeles interceden por nosotros ante Dios. En la nueva era, los ángeles parecen estar más cerca de nosotros de lo que creíamos. Todas las personas podemos tener comunicación con nuestros ángeles, pero yo soy un canal para que tengan comunicación con sus ángeles. Una fe que con hallazgos como el de la Basílica de la Natividad se renueva. Antes de la cultura, una visita obligada es la librería Lerner en el centro de Bogotá. Una nueva sede, esta vez en el norte, reafirma la importancia de esta empresa cultural. El 20 de mayo de 1958, Salomón Lerner inauguró la tradicional librería que lleva por nombre su apellido y que se ha convertido en un referente para los lectores de la capital colombiana. Cerca de cumplirse los 60 años de la primera librería Lerner en Bogotá, se abre una moderna sede en el corazón del Parque de la 93. Es un fiel reflejo de un inmigrante que llegó aquí a Colombia sin nada y que empezó a desarrollar su vida y buscar oportunidades. Encontró la oportunidad en los libros y la desarrolló. Además de la inauguración de esta nueva sede, se hace el lanzamiento oficial de la biografía de Salomón Lerner, escrita por Miguel Ángel Manrique. Ser el pulmón vegetal del mundo, el Amazonas es también una gran fuente de inspiración. Hace unos días lo hablábamos en el arte y hoy lo hacemos en la moda. Una colección y su respectivo styling y maquillaje que fueron presentados hoy en Bogotá dan cuenta de ello. Inspirados en el Amazonas, en los colores que lo caracterizan y en la particularidad de los animales que allí habitan, llega esta propuesta de maquillaje. Para la cara tenemos colores súper cálidos para resaltar la mirada y las mejillas. También tenemos el contraste que son todos los tonos mate, azules, verdes. Para las personas que son un poco más conservadoras, toda la paleta de cafés. Las cejas no solo enmarcan los ojos, también resaltan nuestra belleza y potencian nuestra mirada. Así que estas son las recomendaciones al momento de maquillarlas. La idea es tenerlas súper marcadas, que resalten la cara. Ya las cejas, que son mucho más delgadas, pasaron de moda. Hoy la idea es resaltarlas, son las protagonistas del look. En los labios se imponen los tonos corales, rojos y naranja. El día del rock and roll, y qué mejor manera de celebrarlo que con la noticia de que una de las bandas emblemáticas de este género, los Guns N' Roses, se reencuentran. Y no solo eso, también Colombia está incluida dentro de la gira.
Estas imágenes corresponden al más reciente concierto de la agrupación norteamericana Guns N' Roses en México DF en su gira de reencuentro. Esta banda, luego de 24 años sin venir a Colombia, regresa. En esta ocasión visitarán Medellín el próximo 23 de noviembre. Lo interesante del espectáculo es que podremos ver nuevamente a Slash, guitarrista, y a Axl Rose, vocalista, en el mismo escenario. Canciones como Welcome to the Jungle o November Rain se podrán escuchar en el Atanasio Girardot de la ciudad de la eterna primavera. Hoy me despido desde el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un accidente aplaza el plebiscito. Será votado el lunes. 2. Una historia ejemplar. De mensajero a viceministro. 3. ¿Cobro o no cobro de la libreta militar divide a la Corte? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Un accidente provocó hoy un breve aplazamiento de la decisión que debe tomar la Corte Constitucional sobre el plebiscito. La señora Mary Correa de Calle, de 86 años, madre de la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, tuvo un accidente casero en Medellín al perder su equilibrio y golpearse. La presidenta viajó de urgencia para acompañar a su progenitora y convocó para el lunes a una sesión extraordinaria por considerar urgente la decisión sobre el plebiscito. Hoy esa consulta tiene el voto afirmativo de 5 magistrados. Hay 2 que están indecisos. Por otra parte, avanza una tendencia que considera que el plebiscito es un mandato popular que configura un hecho político y no jurídico. Si la Corte lo considera finalmente así, desaparecerá el umbral del 13,5% que impondría un mínimo de 4.580.000 votos para ser aprobado, y lo sería simplemente por mayoría en las urnas, es decir, a voto limpio. 2. Esta es la historia de un muchacho que pasó de ser fabricante de postres y mensajero a máster en Boston y en Harvard, y hoy nada menos que a viceministro de Comunicaciones. El joven se llama Daniel Quintero y tiene 37 años. A los 10 años vendía postres con éxito y a los 15, tras la muerte de su madre, cabeza de familia, tuvo que procurarse los recursos para salir adelante junto con sus 2 hermanos. Trabajó entonces como mensajero. Luego estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia por la fascinación que sentía por la programación y la informática. Al graduarse fundó una compañía llamada Intrasoft, que hoy funciona con mucho prestigio y éxito. Su interés por mejorar su preparación académica lo llevó a cursar finanzas en los Andes, un MBA en Boston University y estudios de gobierno en Harvard. A mediados de 2013 hubo en el país una serie de golpes de opinión contra los llamados políticos tradicionales, rechazados por sus prácticas clientelistas. Quintero decidió entonces lanzar un movimiento de jóvenes llamado El Tomate, muy influenciado por el movimiento político italiano 5 Estrellas. El Tomate lanzó a la Cámara a su fundador, el joven Quintero, pero naufragó en su intento. Tanto la derrota como la desaparición de la campaña electoral eliminaron de la actualidad diaria al joven Quintero. Pero hoy reapareció. ¿Y de qué manera? Será el nuevo viceministro de Comunicaciones. Buen ejemplo para nuestros jóvenes emprendedores, matemáticos y aficionados a la informática. Lo del tomate es otra cosa. 3. Una ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas pide declarar inconstitucional el cobro que hoy se hace por la libreta militar. Para el magistrado, la inconstitucionalidad se deriva de que el costo resulta excesivo y hasta con implicaciones que califica como confiscatorias. La ponencia, sin embargo, indica que se debe evitar un impacto en las finanzas públicas con la caída de este costo y evitar la desigualdad entre quienes deben prestar servicio militar y quienes no lo hacen. Es decir, que unos paguen mucho, otros poco.
Por ello da un año de plazo al legislador para que ajuste la regulación del cobro de manera integral. La votación final quedó 4-3, es decir, no hubo mayoría y se nombró a 2 conjueces. Yo no quiero ser marxista ni trotskista, pero sí creo que el que tiene más, que pague más. Y el que no tiene, pues que no pague. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, ¿usted es partidario de que los fletes que se pagan a los transportadores por su actividad sean reajustados en un 10% como propone Colfecar? Sí, 37%. No, 63%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.